Y de estos temas, de la combinación creciente de la inteligencia, de la tecnología, de la ciencia aplicada a la guerra e incluso a la seguridad, van a hablar el día de hoy Jorge Fernández y el maestro Raúl Quintanilla en La Hoguera del Poder. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Bueno, esto que hemos visto, esta operación de hacer estallar los beepers y los walkie-talkies, es una de las operaciones de inteligencia más sofisticadas que ha habido en la historia. Y es parte, no es un hecho aislado, es parte de una historia donde cada vez más la inteligencia, la tecnología, los trabajos científicos se van relacionando entre sí en operaciones de seguridad y operaciones también, como estas, operaciones militares. Maestro Raúl Quintanilla, qué gusto. Asombroso, inusitado, inesperado, maestro. ¿A quién se le ocurrió? A ver, como lo decíamos ahora en el reportaje, haber captado que iban a comprar esos equipos, haber logrado interceptarlos, haber logrado ponerles una carga explosiva a cada uno de esos equipos, esperar que se distribuyeran y hacerlos estallar simultáneamente. Eso es una labor de inteligencia. Eso es la próxima serie que vamos a ver. Maestro. Sí, pero toda esta inventiva, maestro, todo esto que está sucediendo, pues es producto de que es un conflicto verdaderamente muy viejo. Habrá jóvenes que piensen que esto es un concepto reciente, pero los problemas que ha tenido Israel con Hezbollah, o Hezbollah, como le quieran pronunciar, ¿sí? Son problemas muy viejos, son problemas de antaño, maestro. Son problemas que han tocado a un país de una manera brutal, tanto a Palestina, que es de los países árabes el más fregado de todos, como lo que le ha sucedido a los israelitas, y sobre todo al concepto de las nuevas juventudes israelitas, porque estamos ante un país cuando de repente se arman procesos de discusión, hablan de Israel. Yo digo, sí, pero vean, la generación que está ahorita en Israel ya no tiene nada que ver con la generación de 1940 y tantos. Sí, no es Ben Gurión. Ya es otro mundo, son otro pensamiento, otra idea, otras cosas. Fíjese, yo quiero contarle. Yo admiro mucho a un hombre grandioso que se llama David Grossman, que es uno de los grandes autores de literatura judía. David Grossman, por ser intelectual, por ser escritor, ellos tienen como una obligación política. David Grossman, Amos Oz, eran gente muy conectada con la política, y la colonia israelita, el país, pedía las opiniones de ellos, pues. En un enfrentamiento con Hezbollah hace 30 años, David Grossman y Amos Oz dicen, tenemos que defendernos porque nos están atacando. Después empezó la situación a violentarse, como todas las guerras, maestro, que dicen, esto va a durar poco, y se empieza a poner cada vez más cruento, más cruel, más... Bueno, uno sabe cuándo empieza, no sabe cuándo va a acabar. Y David Grossman y Amos Oz empezaron a hablar de decir, es momento de no comportarnos de manera violenta, tenemos que ponernos límites, si estamos ganando vamos a ser magnánimos en la victoria, y se decide una fecha para armisticio. David Grossman tiene un hijo en el servicio militar, y ese hijo está en el ejército. Haga de cuenta que el armisticio se marcaba para un lunes a las 11 de la mañana, todo ya iba a estar ahí, todo terminaba. El domingo a las 2 de la mañana, en la casa de David Grossman llegaron y tocaron la puerta. David Grossman, cuando oyó que tocaban la puerta a las 2 de la mañana, él y su esposa no quisieron abrir, pensando que no abriendo la puerta ellos no iban a escuchar, porque inmediatamente cuando escucharon toquido, algo pasó. El toquido no paró durante una hora, hasta que él se sentó en la cama. David Grossman habló con su esposa y la frase que le dijo es, nuestra vida se acabó. Y ellos fueron, y a las 3 de la mañana les dijeron que su hijo había muerto
por un ataque. En el armisticio que a las 11 se planteaba, el hijo murió a las 3 de la tarde. En uno de los libros de Grossman, maestro, hay una frase conmovedora del hijo que es: ¿cómo pasar octubre si tú te quedaste en septiembre? El dolor de esa frase es verdaderamente brutal. Pero qué frase, ¿no, maestro? ¿Cómo pasar octubre si tú te quedaste en septiembre? Es dolorosísimo. No, y una guerra con costos humanos de los dos lados, brutales a lo largo de décadas, y que tiene además este componente de que se va convirtiendo cada vez, como son las guerras actuales, esa combinación de enorme brutalidad, hechos como los ataques de Hamas contra Israel, con sus miles de muertos, sus rehenes y demás, o la intervención de Israel en Gaza, que ha habido escenarios también brutales. Y que no se ha detenido. Y hechos increíblemente sofisticados, como este ataque, ¿no? Que logra pegarle a 3.000 militantes y dirigentes de Hezbollah atacando sus Vipers. Pero también, en ese contexto, también es una guerra cada vez más difícil de detener. Yo creo que lo que está haciendo Israel ahora, con toda la discusión que puede haber sobre el tema, es tratar de fortalecerse lo más posible para tratar de llegar no a una paz, sino simplemente un alto al fuego. O simplemente a dejar perfectamente en claro un solo mecanismo. Esto es lo que te puedo hacer, ya detente. ¿Sí? O sea, ya no es sentarse para armar el armisticio, ¿no? Es decir, esto es lo que te puedo hacer. Porque creo que ahora, a diferencia de los tiempos anteriores, el rencor, el odio, lo que se dice verbalmente, o los atrevimientos de las imágenes que podemos ver que antes no se veía, mantienen frenéticamente el espíritu de la revancha, el espíritu de la venganza. Quien comete la venganza arremete contra su propio pasado. Entonces, en ese momento pareciera el cuento de nunca terminar, maestro, de siempre estar pensando de que algo nuevo se va a desarrollar. Hay que ver, maestro, que cuando Israel llega un grupo de gente derrotada de la Segunda Guerra, humillada de la Segunda Guerra, y toda esa generación no habló. Dice Amos Oz que lo único que encontró con sus abuelos y sus padres fue un silencio sepulcral. No hablaban, no decían lo que había acontecido en la Segunda Guerra. Ahora, generaciones después, una generación sufre el conflicto, otra generación vive la crisis del producto del conflicto, otra generación empieza a investigar el conflicto y otra generación empieza a contar y a buscar el conflicto. Cuando uno dice el pueblo palestino, que es un pueblo muy diverso. De verdad, es un pueblo muy lastimado. Muy lastimado. Ni Hamas ni Hezbollah son representantes fieles del pueblo palestino, porque son expresiones de Irán y es parte de la propia lucha del mundo árabe, o en este caso del Irán, Irak, musulmán, Líbano, todo este mundo musulmán. Claro, Hezbollah es un producto de Irán, Hamas es un producto de Irán, Arabia Saudita está enfrentado con Irán, está enfrentado con Hezbollah, está enfrentado con Hamas, Jordania también, entonces Egipto también. Entonces es un tema muchísimo más complejo, donde al final, en esa lógica de enfrentamiento, quedan los más radicales y es muy difícil encontrar las vías intermedias para llegar. Para la dialogación, no, para la negociación. El acuerdo de paz del que se habla ya se firmó. Fueron los acuerdos de Camp David que firmaron Yasser Arafat y Isaac Rabin. Exactamente. Y antes de eso había estado Moshe Dayan, Golda Meir, pero ellos Nasser, son los que... todos ellos. Ellos son los que firman el acuerdo de paz, establecen los mecanismos, fronteras, todo, y es detonado con asesinatos semanas, meses después. ¿Por qué?
porque lo que creo que destroza absolutamente cualquier alternativa de posible dialogación, y por eso hay tal insistencia en la tecnología. La insistencia en la tecnología es hacerle ver a un pueblo: te puedo ver uno por uno, no te puedes esconder, que eso es el grado máximo para provocar un síndrome paranoide, para provocar terror y para provocar lo que se llama en las emociones el susto, porque el susto es anterior al temor y el temor es el antecedente del miedo, ¿sí? Pero esta zona, históricamente, maestro, siempre ha sido una zona de conflicto, el estrecho de Hormuz, Palestina, Israel, siempre. Raúl, muchísimas gracias, como siempre. Usted, muchísimas gracias.